Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 11 de agosto. Atentos porque en unos minutos vamos a tener la primicia informativa de la renuncia voluntaria de un subsecretario de Estado por no estar de acuerdo con algunas políticas gubernamentales. Atentos a esta noticia aquí en el Noticiero Líder. La muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay ha estremecido las redes sociales con comentarios en Honduras y otras partes del planeta, todos en rechazo a la violencia política. TN5 en línea es presentado por La Curazao Hot Week. Llévate los mejores descuentos. Grandes beneficios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Compra hoy y paga hasta octubre. Miguel Uribe Turbay no alcanzó a librar la batalla. La muerte del senador colombiano y precandidato presidencial opositor generó conmoción, no solo en su país natal, también en Honduras y distintas personalidades del continente. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió su más sentido pésame a la familia del político, al tiempo de anunciar que el proyecto del cuidado y la expansión de la vida será la prioridad número 1 de su gobierno. La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, lamentó la muerte de Uribe Turbay. Qué tristeza volver a un momento en el país en que hacer política cuesta la vida. Sin política de seguridad efectiva no hay garantía de derechos humanos para nadie. La lideresa venezolana María Corina Machado expresó su profundo dolor por la trágica partida del senador colombiano. Luchar por la libertad y la paz de Colombia y Venezuela es la mejor forma de honrar su memoria, afirmó. En tierras hondureñas, la bancada del Partido Salvador de Honduras resaltó que la violencia no es el camino para apagar las ideas y pedimos a Dios que su distinguida familia encuentre el bálsamo de la resignación cristiana. Mientras la diputada liberal Eric Urtecho comentó que el respeto y la aceptación a las diferentes voces es un signo de madurez y la base de una democracia saludable. Que en paz descanse. En ninguna parte del mundo debe ser asesinado por su ideología política. Bueno, Colombia es un país rico en naturaleza, pero desafortunadamente con muchos conflictos de tipo político, de narcotráfico, de inseguridad ciudadana. Y Honduras no es menos complejo en cuanto a conflictividad social, política y económica. Somos un país, salvando las diferencias, muy parecido a Colombia. Y estamos abocados en mes de 4 meses a elecciones generales. Unas elecciones que se han caracterizado por un clima tenso y de acusaciones y contraacusaciones entre los partidos políticos. Mucho cuidado a todos los candidatos a cargo de elección popular. Para comenzar, el lenguaje debe ser un lenguaje comedido, claro, intenso entre política y entre políticos a un país que va a elecciones, pero sabiendo diferenciar el lenguaje que puede llevarnos a demostrar al mundo una cultura democrática o el lenguaje que nos puede llevar, y ojalá que no sea así, a escenarios como el de Colombia. Según el analista Kenneth Madrid, en Honduras se presentan altos niveles de polarización y los responsables son los actores políticos por realizar discursos de odio y ataque, algo que debe ser cambiado, aseguró. Bajarle el tono a esos discursos políticos de odio a efecto de garantizar de que la población no tenga esa polarización a nivel de todo el tramado social. Necesitamos discursos constructivos, lenguaje incluyente y que obviamente tengamos como resultado evitar ataques entre un bando y otro y al final también evitar que vaya a haber actos que vengan a dañar la integridad corporal de las personas. Solo la semana pasada se reportaron 3 hechos criminales contra alcaldes y diputados. El primero fue contra el alcalde de Quimistán, Santa Bárbara, Rubén Darío Pacheco, que salió ileso después de recibir el vehículo en el que se conducía varios disparos.
El segundo fue contra el diputado suplente del Partido Nacional Mario Reyes, cuando el viernes sujetos lo interceptaron y lo privaron de su libertad durante varias horas. Y el más reciente fue el atentado en su propia casa contra el alcalde de Olanchito Lloro, Juan Carlos Molina, ocurrido el sábado. De acuerdo al director del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, Lester Ramírez, en los próximos días lanzarán un boletín sobre la conflictividad y violencia política, pero adelantó que ven una tendencia que estos hechos se propagan a espacios rurales y que se relacionan a consecuencias del narcotráfico, crimen organizado y lucha de poder en las municipalidades. Y eso nos está diciendo que hay una situación de narcotráfico que está jugando ahora el crimen organizado y la gobernanza criminal que hay que analizar en esos espacios, pero también las luchas por el poder a nivel municipal. Es decir, ahí tiene que ver mucho con el uso de recursos naturales, las tierras y los incentivos que hay en muchas de estas municipalidades por llegar al poder. Ramírez también coincidió con Madrid e indicó que los líderes políticos deben de bajar de tono a sus discursos, criterio que también comparte el presidente del Partido Demócrata Cristiano. Yo creo que aquí va a depender mucho de los líderes políticos de que manden mensajes de paz, de tranquilidad, de cordialidad y de que se pueda entender que la política es para pensar en un futuro para Honduras, no en cosas personales. El Congreso Nacional también es uno de los actores que está en deuda para ayudar a disminuir la violencia política en el país, ya que en la actualidad no se realizan reformas para endurecer estos hechos y hasta la ley contra la violencia política hacia las mujeres está engavetada. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Cuando retornemos, renuncia el subsecretario de Relaciones Exteriores, Antonio García, más conocido como Tony García. No está de acuerdo con la política exterior de la presidenta Xiomara Castro. No está de acuerdo con ese apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las consecuencias del mismo a la diáspora hondureña. Atentos a esta noticia de última hora aquí en el Noticiero Líder. Tenemos conexión en este momento con el subsecretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Antonio García. La gente lo conoce como Tony García. Tony, buenas noches. No sé si ya presentó la renuncia, si está por presentarla o nos hemos anticipado a decir que renunció o renuncia el subsecretario de Relaciones Exteriores. Por favor, aclárenos. Buenas noches. Buenas noches, Renato. La tengo escrita, la voy a presentar mañana en la mañana a la señora presidenta. Tan pronto tengamos la entrevista, haré un post donde voy a presentar los argumentos elaborados. Así que hace 5 minutos le hablé al canciller a darle la noticia. No quería que se diera cuenta por los medios, agradecerle todo el apoyo que él me dio. Me hubiera gustado trabajar con él los 4 años, nos llevamos muy bien y pues lo menos que yo podía hacer era informarle a él y él me dijo que inmediatamente le iba a informar a la presidenta. ¿Por qué renuncia Antonio García? Bueno, lo estoy haciendo debido a diferencias irreconciliables con el rumbo que ha tomado el país. Principalmente este fin de semana la noticia de Venezuela, solidarizándose con Venezuela, que yo entiendo perfectamente el por qué lo hace la presidenta, y entiendo la solidaridad y la amistad especial entre Venezuela y Honduras y el agradecimiento de la familia presidencial a Venezuela en los tiempos del golpe. Eso yo lo entiendo perfectamente. Y también entiendo el estilo del presidente Trump, incorrecto, de usar el sistema de recompensa, se busca al estilo del oeste, lo cual no es conforme con el derecho internacional. Y yo entiendo que técnicamente la presidenta lo que hizo en ese sentido, pues, está bien. El problema es las consecuencias que eso puede traer al país, especialmente a nuestros hermanos en Estados Unidos, alguna posible represalia que puedan tomar, estar ahora en un grupito, en un club de países que no son muy amigables a Estados Unidos, posibles acciones en los aranceles, en las remesas, y me preocupa que ese anuncio de la presidenta no fue en el interés nacional, ni en el interés de los migrantes, ni para libre en las elecciones, porque no fue popular.
Entonces, eso principalmente fue la gota que derramó el vaso de agua. Y claro, hay otras cosas que han estado pasando en los últimos meses, la intimidación en el CNE, este clima que estamos viviendo de zozobra, oponerse a marchas de la Iglesia Católica y Evangélica en una relación de paz, en vez de dejarlos estar. En fin, hay tantas cosas, Renato, pero ya lo que me motivó especialmente fue el impacto que este anuncio podría tener en nuestros hermanos hondureños en Estados Unidos. Ojalá que no, pero todos sabemos que Donald Trump es un presidente reactivo, emocional, y podría reaccionar de una manera no en el interés nacional, y creo que no fue oportuno eso, no fue en el interés de Honduras, y cuando un funcionario no está de acuerdo con la política de su jefe, en el caso de política exterior, siendo vicecanciller, pues lo ético, lo correcto es retirarse así en paz, ¿verdad? Sin atacar el día de mañana, no me vas a ver tú mañana despotricando contra Libre. Todo lo contrario, tengo un agradecimiento profundo por la presidenta que confió en mí, que me dio esta tarea, que hicimos cosas grandes como equipo en la Cancillería, y guardaré toda la información confidencial que tuve acceso, y yo me voy en paz, deseándole a mi equipo, al gabinete, especialmente al canciller y obviamente a la presidenta, que en este último semestre constitucional, pues que sea lo mejor para Honduras. ¿Y qué consecuencias para Honduras percibe el vicecanciller de la República que está a punto de presentar su renuncia? ¿Qué consecuencias prevé para Honduras con este apoyo de la gobernante Castro Sarmiento a Nicolás Maduro? Bueno, ojalá que yo me equivoque, ¿verdad? Pero el haber subido la recompensa a $50 millones implica la importancia que tiene para el presidente Trump esta acción contra Venezuela. El haber hecho una orden ejecutiva hace un par de días de autorizar operaciones militares en el extranjero contra narcotraficantes. El estar Honduras en un club de países que no son muy amigables a Estados Unidos, posibles repercusiones en las remesas o en los aranceles. Ahorita estamos en un grupo de países al más bajo nivel, y uno no sabe si mañana o pasado mañana, con esta decisión que va contraria al interés de Estados Unidos, que Honduras se ha posicionado en este tema, repito, conforme al derecho internacional, por amistad y solidaridad, eso yo lo entiendo, pero eso no lo pueden entender allá en Estados Unidos, y eso puede causar en algún momento repercusiones que va a venir aquí a complicarnos más las cosas, ¿verdad? Tal vez a empujarnos un poco más al otro lado, no lo sé, pero en todo caso pienso que esta decisión no era en el interés nacional. La presidenta pudo perfectamente llamar al presidente Maduro, decirle que está molesta, que lo apoya, pero que no lo puede hacer público por razones de país. Y no, este anuncio yo creo que cayó muy mal. Yo creo que a todos, a la mayoría de los hondureños, creo que no sentó bien, y no creo que era lo correcto. Y como te digo, lo ético es mejor retirarse. No es correcto seguir. Si tú estás incómodo, si tú ves que la dirección que estamos tomando no es la mejor, donde podría peligrar las elecciones, la democracia, mejor me retiro en paz, con agradecimiento, esperando que mis compañeros en Libre me entiendan, y bueno, a ver qué pasa. Vicecanciller, usted dice que entiende la presidenta Castro a su esposo por la solidaridad y amistad que tienen con Nicolás Maduro cuando era presidente Hugo Chávez, por la solidaridad de estos con Manuel Zelaya por el golpe de Estado. ¿O es que acaso Honduras no lo dice, pero está alineado totalmente al discurso antiimperialista de Nicaragua, de Irán, de Rusia? ¿Qué más hay en esto de la política exterior de Honduras, Antonio García? Mira, hasta el momento hemos manejado la política exterior, yo diría muy bien, con buenas relaciones con Estados Unidos, con Sudamérica, con China, con Rusia. Hemos estado muy bien. Esta decisión del fin de semana nos pone en el grupito de Irán,
Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia, que no son amigos de Estados Unidos, entonces nos pueden ya encasillar en ese grupo y empezarnos a ver diferente. Entonces, y empezar a ver que lo que tú acabas de preguntarme, que ya no estamos yendo en una dirección que no es el mainstreaming, que no es ni la línea de México ni de Brasil, que son otros países socialistas democráticos, sino un poquito más radicalizados. Y repito, no creo que esto sea en el interés nacional, no creo. Y entonces, mejor lo ético es separarse, aparte que no estoy trabajando por la candidata Rixi Moncada, entonces no era correcto seguir en el gobierno y esto que pasó el fin de semana pues vino a derramar esa gota en el vaso de agua. Antonio, la política exterior de los Castro de Honduras, diferenciémoslo, no de los Castro de Cuba, que aunque Fidel ya murió... Se fue el sonido. Recupérenme el sonido, por favor. No escucho nada aquí. Recupérenme el sonido. Ahora, Tony, ¿me escucha? Todavía no me escucha. Todavía no me escucha. Por favor, solucionémoslo de la manera más pronta para retomar esta conversación con el vicecanciller de la República, que está a punto de presentarle la renuncia a la presidenta Castro. Antes nos ofrece esta primicia a TN5 por no estar de acuerdo con este apoyo a Nicolás Maduro de nuestra gobernante. Mi pregunta es, la hago ya, seguramente se la va a comunicar nuestra producción para no repetirla, es si Tony, tú me escuchas, yo te la hago directamente vía teléfono y tú me respondes ahí por el micrófono, no hay problema. Una dificultad técnica que sucede en Alemania, que sucede en Suecia, en Finlandia, en Estados Unidos. Realmente tenemos buenas relaciones con Estados Unidos porque cada funcionario del gobierno de la presidenta Castro lo menciona, que tenemos muy buenas relaciones con Estados Unidos. ¿O es una relación hipócrita? Porque Honduras está justamente en el eje de los países que tienen un discurso anti-yanqui, anti-imperialista, anti-Estados Unidos, Irán, Nicaragua, Venezuela, Rusia. Realmente, tú todavía eres vicecanciller. Eres vicecanciller y sabe qué es lo que está pasando con nuestra política exterior. ¿Tenemos buenas relaciones o es una relación hipócrita de que lo decimos en público, pero en el fondo manejamos un discurso anti-Estados Unidos? Mira, yo diría, Renato, que estamos teniendo con Estados Unidos relaciones estratégicas de beneficio e interés mutuo. Honduras es un país que está ayudando en la parte migratoria, en la lucha contra las drogas, en materia de seguridad, hay una base militar. Estamos siendo puente humanitario para Venezuela y eso para Estados Unidos es importantísimo. Estamos también recibiendo a nuestros compatriotas, estamos recibiendo extranjeros que quieran venir a pedir asilo acá como parte de un acuerdo con Estados Unidos. Entonces, ante todo eso, obviamente que Estados Unidos está contento y puede que el discurso que tú mencionas, pues lo deja a un lado. La decisión del fin de semana podría cambiar eso. Ojalá que no. Pero sí, te digo que hasta este fin de semana había con Estados Unidos una relación, yo diría, muy funcional, muy respetuosa. Ojalá que el presidente Trump no sea reactivo, emocional y que se tire un post mañana diciéndole a la presidenta, escoge, estás con ellos, estás conmigo. No lo sabemos. Entonces, con eso te contesto. Tony, ¿o es que ves el barco zozobrar, el barco de Libre y el barco de la reelección de Rixi Moncada como candidata presidencial? Mira, si tú le preguntas a mis compañeros de Libre, y yo se lo he preguntado a todo nivel, en Libre estamos convencidos, creen en una victoria de Rixi Moncada. Si tú le preguntas a la oposición,
están convencidos que va a ganar la oposición. Entonces la verdad que las encuestas, depende de quién la haga, puedes tener a favor o en contra. Yo no sé, no tengo una bolita mágica para saber quién va a ganar y también mi decisión no está hecha en base a cálculos electorales. Yo me voy de mi puesto, pero yo no me voy mañana ni la semana próxima a otro partido a levantar la mano a un candidato. Yo soy una persona leal y agradecida. Haré mis comentarios, análisis, podré estar en entrevistas, podré tener más libertad de decir lo que yo pienso y esa libertad no la puede tener un funcionario, pero en realidad no sé lo que va a pasar en el futuro. Sí sé que el rumbo que estamos tomando actualmente no me siento bien y creo que lo correcto y ético era retirarse. Pero no me voy para mañana irme a otro partido ni por cálculos. Así que no sé quién va a ganar. Depende a quién le pregunte, ¿verdad? Tony, más allá de esa relación amistosa, solidaria, que tú has explicado, porque Maduro, Hugo Chávez defendieron a los Zelaya en el golpe de Estado, ¿hay otras cosas en la política exterior de Honduras que te preocupan como vicecanciller? Fíjate que no. Honduras tiene una política exterior nacionalista, nunca hemos sido tan independientes como hasta ahora en temas internacionales. Nos hemos abierto a China, a Rusia. Entonces, ha sido una política exterior, yo diría, muy digna, muy correcta. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ese tipo de política exterior. Aquí estamos acostumbrados a preguntarle a Estados Unidos qué es lo que ellos quieren que digamos. Así ha sido siempre. Entonces, en ese sentido, no. Pero sí, últimamente, en los últimos meses, esa intervención, esas amenazas al CNE, la Fiscalía intimidando, estar en contra de una marcha piadosa que algunos tendrán su motivación, pero al final de cuentas es una marcha de feligreses, oponerse a eso, o ver ahí que la candidata de Copán le dieron un carro nuevo, un Prado nuevo. O sea, son cosas que mucha gente en Libre, obviamente, no todos pensamos igual, hay diferentes visiones. La izquierda puede ser, tú puedes tener la izquierda de Brasil o puedes tener la izquierda de Nicaragua. Entonces, cada quien se acomoda. ¿O te sientes distante de la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, Tony? Mira, la candidata Rixi Moncada, si llegara a ser presidenta, será una gran manager, una mujer de hierro, realmente ejecutiva y como gerente haría muchas cosas. Yo tengo para ella una pregunta nada más. Dependiendo de esa pregunta o de esa respuesta, pues yo estaría apoyándola o no. Pero depende de la respuesta a la pregunta que yo tengo. La pregunta que yo tengo es, ¿qué haría ella el 26 de febrero, que cuando se cumple el plazo de un año que la presidenta dio para o denunciar el tratado de extradición de manera definitiva o decir ya quedamos como antes, ya el plazo, ya no hay plazo, la extradición con Estados Unidos sigue? Yo quisiera saber, si ella fuera presidenta el 26 de febrero del año próximo, ¿qué decisión va a tomar? Para mí esa respuesta es muy importante porque yo siempre he creído que la extradición, la lucha contra el narcotráfico, el temor de ser extraditado nos ha mantenido a este país con, por lo menos, no un narcoestado, porque hay un temor y hay una amenaza de que sean extraditados, pero si ya no hay ni eso, me preocuparía el futuro de Honduras. Entonces, Rixi sería una gran presidenta, creo en sus capacidades, pero yo quiero saber especialmente el 26 de febrero qué haría ella, y yo creo que me gustaría que alguien le preguntara eso. Tony, subsecretario de Relaciones Exteriores, porque todavía lo es, hasta mañana presentará su renuncia. Me está llamando el canciller de la República, vicecanciller de la República, okay. Gerardo Torres. Me está llamando el vicecanciller de la República, Gerardo Torres. Lógico, para referirse a esta renuncia que hace pública ahora mismo el otro subsecretario, Antonio García, más conocido como Tony García. Gerardo Torres, buenas noches.
Muy buenas noches, gracias por el espacio y gracias por la oportunidad de poder platicar en su programa. ¿Usted llama? ¿Con qué objetivo, Gerardo? Bueno, un poco para, como bien decía usted, reaccionar. Parece que lo que pasa con Tony es algo que pasó con toda la gente que aportó, si vale el verbo, Salvador Narrala al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Pasó con Matthew, pasó con Pedro Barquero. Es gente que trató de dar golpes al gobierno en momentos claves. Y hoy le tocó a Tony, ¿no? No sé si está recibiendo instrucciones o es parte de alguna estrategia. Pero, bueno, llamar así y referirse a un gobierno que le dio el espacio, habla de una naturaleza traicionera, ¿no? Al final de toda la gente que se sumó al proyecto, que se ha mantenido todavía, es el presidente del Congreso, Luis Redondo. De ahí, si usted se fija, todos los demás, uno a uno, fueron traicionando, tratando de hacer de alguna manera mediática su salida. Hoy lo hace Tony. Tony ha tenido participación con el gobierno de Venezuela en términos consulares, nunca dijo nada. Hoy le parece mediáticamente oportuno y hace este anuncio, obviamente en el marco del ambiente electoral. Entonces no sé si habrá alguna oferta del lado donde él vino, pero nos parece que no está a la altura de lo que fue la confianza que le dio la presidenta Xiomara Castro. Y creo que nos queda como aprendizaje, ¿no?, de qué gente sumamos y con quienes pretendemos hacer gobierno. Hay naturalezas traidoras que nunca se superan. Ahora, pero no podemos desconocer, en Honduras nadie lo desconoce, que esa alianza de Salvador Narrala con Libre contribuyó al triunfo de Libre y al triunfo de Xiomara Castro para que hoy sea la presidenta de todos nosotros los hondureños. Yo creo que eso no está en discusión. El apoyo de los hondureños a Narrala en esa alianza con Libre en un discurso unificado que tenían ambos partidos. Fuera Jo. ¿Te consideras un traidor por esta decisión, vicecanciller? Adelante. Bueno, yo creo que también no solamente era el fuera Jo, Renato, era toda la propuesta de la política que presentó la presidenta Xiomara Castro. Probablemente. El plan bicentenario no era un secreto para nadie. El plan bicentenario hablaba de una política exterior de puertas abiertas, sin injerencia y con respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y en esos principios es que la presidenta, como jefa de Estado, se refiere al tema de Venezuela. Y yo, y le comento, Renato, que ya sabíamos pues que Tony estaba buscando una excusa para salir. Sabíamos hace algún tiempo que lo pensó, lo meditó con respecto al tema de la Sisi. Como eso perdió tracking en nivel mediático, no lo hizo entonces, lo hace ahora con este tema que sabe va a generar atención, y nos parece que es utilitarista, ¿no? Más allá de lo que fue el momento de ingreso al gobierno, hacerlo ahorita es sumarse a una campaña, en una acción que, como le decía antes, no está a la altura de la confianza que la presidenta le dio con ese cargo a Tony, y no nos parece que es una manera elegante y ética de salir del gobierno. No, Gerardo, claro, tienes toda la razón. Yo me quedé corto en la pregunta que era para Tony García, me quedé corto. Honduras confió en Libre como una opción a la historia de atrás, antes de que ganara Xiomara Castro. Honduras confió en Libre como una opción para terminar con la corrupción y con otros vicios históricos que nos mantienen como un país pobre y muy pobre. Y además no podemos desconocer que la presencia de Salvador Narrala en alianza con el PINU contribuyó a que el voto fuera apabullante contra el fuera Jo. No, eso no lo podemos desconocer y tú tienes toda la razón. Ahora, le toca al vicecanciller Antonio García. Es una traición. El otro vicecanciller, Gerardo Torres, dice que es una traición lo que tú haces en este momento al renunciar, aunque digas que lo haces porque no estás de acuerdo con algunas políticas en materia exterior de la presidenta Castro y su gobierno. Adelante, Tony.
Bueno, yo no sé si no estar de acuerdo es una traición. Creo que tenemos derecho cada ciudadano a tener una visión y una actitud sobre los temas. Y como dije al comienzo, yo no voy a despotricar contra el Partido Libre mañana. Reconozco tantas cosas buenas que este gobierno hizo. También hay cosas que a muchos no nos ha parecido, pero tampoco me voy a poner aquí a enlistarlas. Y cuando no estás tú cómodo y en la dirección que está tomando este país, la radicalización a la que podemos llegar, me puedo quedar callado y seguir y viajar y seguir ganando y cómodamente terminar el periodo y me voy tranquilo, o como me dijo un buen amigo de Libre el fin de semana anterior, hago lo correcto, lo que mi conciencia me dice y me retiro en paz, tranquilo. Gerardo, hoy le dije que hoy está de cumpleaños y le dije cuando partimos el pastel que lo respeto profundamente y a él y al canciller y al gobierno yo le deseo que estos 6 meses se haga lo mejor por Honduras, ¿verdad? Que vayamos a elecciones democráticas, que se respete el triunfo, gane quien gane. Y si no pienso como Gerardo, pues cada quien tiene derecho a pensar. Y me siento incómodo y lo que se decidió este fin de semana va en el interés nacional de los migrantes, de Honduras. No había que hacerlo. Y si tú no estás de acuerdo con una decisión de gobierno, tienes 2 opciones. O te callas y te la tragas, o tomas una decisión valiente y te separas en paz. Fue lo que hice. Ok, concluyo esta entrevista. Gerardo, adelante. No, pues gracias por el espacio, ¿verdad? Yo lo que recalco y subrayo es la actitud, el momento, la forma. Yo le recuerdo a Tony que el pasado 28 de julio, en el que después de un proceso de elecciones, que el órgano electoral de Venezuela le dio un reconocimiento del triunfo a Nicolás Maduro, la Cancillería, acompañando a la presidenta, reconoció el gobierno de Nicolás Maduro. Y en este momento Tony no dijo nada. Lo dice ahora a 111 días de las elecciones. Entonces, sí, me parece a mí que hay una intención, hay una estrategia ahí, ¿no? Que escogieron un momento para generar un impacto mediático. Y si es así, y si le han ofrecido algo a Tony, pues lastimosamente creo que comete un error, porque Narrala, el bipartidismo, las 10 familias no van a ganar, porque a pesar de toda la campaña en contra de la presidenta Xiomara Castro y de la abogada Rexy Moncada, próxima presidenta de Honduras, a pesar de esa campaña vamos a ganar las elecciones y Tony va a quedar lastimosamente, después de todas las cosas que ha hecho por el pueblo de Honduras, del lado equivocado de la historia, del lado del pasado y de la gente que el pueblo no quiere que vaya a gobernar este país. Bien, muchas gracias. El vicecanciller Gerardo Torres, en llamada TN5, el noticiero estelar de Honduras, reaccionando a la renuncia que presentará en las próximas horas el vicecanciller Antonio García, con quien finalizamos esta entrevista. Adelante, Tony. Bueno, gracias Renato por este espacio, por haberme permitido explicar mis razones. En la renuncia que hago estoy elaborando un poquito más, en mejor lenguaje. Tú sabes que esta decisión en vivo tampoco uno es un experto en hablar, pero yo lo que deseo es que el 30 de noviembre el pueblo hondureño se pueda expresar libremente, sin temor, sin intimidación, que las actas se cuenten bien, que no haya fraude y que gane la democracia. Si es Rixi, será una gran presidenta como manager, y si es otro candidato, pues habrá que apoyarlo y pensar que este barco Honduras es de todos. Gracias, Renato. Antonio García, subsecretario de Relaciones Exteriores, anunciando que en las próximas horas le representa oficialmente la renuncia a la presidenta Xiomara Castro por no estar de acuerdo con su política exterior en relación a Venezuela.
El presidente de la coalición patriótica, Juan Carlos Rodríguez, critica el respaldo de la presidenta Xiomara Castro al presidente venezolano Nicolás Maduro. No es una decisión atinada y puede pasarle factura a la candidata presidencial del Partido Libre, Rixi Moncada. Porque no es buen tiempo para haber hecho esas solidaridades con el señor Maduro en Venezuela en tiempos de campaña electoral. Y en esto pues sencillamente tenemos que entenderlo. El pueblo hondureño no le gusta y no le parece que se estén insinuando hacia gobiernos antidemocráticos y también involucrados con el narcotráfico, lo cual el mismo Estados Unidos lo ha comprobado. Rodríguez resaltó que Maduro puede ser muy amigo de Manuel Zelaya, pero eso no le da derecho al gobierno a expresar su solidaridad en nombre de todo el Estado, cuando la mayoría de hondureños no ve con buenos ojos esa relación. ¿Quién pagará las consecuencias de esta insensatez de Xiomara? Se pregunta el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya. Eso pone en riesgo la relación entre Estados Unidos y Honduras, pone en riesgo las remesas, pone en riesgo las deportaciones, pone en riesgo el tema de las tarifas que pudiesen imponer a productos que se exportan a Estados Unidos desde Honduras. La presidenta Xiomara Castro genera opiniones encontradas en el país al expresar total solidaridad con Nicolás Maduro, justo cuando Estados Unidos ofrece $50 millones por su captura. Analistas y sectores advierten posibles repercusiones con Washington en temas migratorios, económicos y de cooperación. Es un grave error, sí, yo creo que es un grave error y desafortunadamente no solo lo paga ella, lo vamos a pagar todos los hondureños. Eso afecta definitivamente a nuestro país, la imagen internacional, afecta a ámbitos como la cooperación, ahuyenta la inversión, podríamos ver el país castigado con aranceles, por supuesto el tema migratorio. Creemos que, aunque es un derecho que tiene la presidencia de la República a través del Poder Ejecutivo, creo que no es el pensamiento general de todo un pueblo hondureño que repudia este tipo de regímenes que empiezan como socialismo pero se convierten en un totalitarismo absoluto y que se perpetúan en el poder. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, duplicó la recompensa contra el mandatario venezolano, calificándolo como uno de los mayores narcotraficantes del mundo. La presidenta Xiomara Castro respondió inmediatamente: Honduras rechaza categóricamente las acusaciones contra Maduro y manifiesta plena solidaridad con Venezuela, basándose en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, nosotros si esos calificativos que hacen en contra de Nicolás Maduro creyéramos que es cierto, no tendríamos ni relaciones con ellos. Nosotros creemos que son especulaciones y acusaciones políticas infundadas. Es que si tú tienes temor por algo, simplemente no lo haces. Pues desde el momento en que nosotros nos manifestamos con coherencia, con total respaldo a los principios del derecho internacional, es porque creemos que es la verdad, que es lo justo. El Partido Nacional criticó duramente la decisión, calificando a Maduro como un dictador narcotraficante y criminal peligroso para toda la región, y consideran que la postura de la gobernante Castro no es la de la población. Primero, señalar que no representa la opinión de todos los hondureños lo que la presidenta Xiomara Castro ha expresado en un tuit. Yo creería que sí habrían repercusiones en contra del Estado de Honduras, aquellos apoyos que nos da el gobierno de Estados Unidos, la facilitación de entrar a diferentes mecanismos de apoyo financiero. Hasta este momento las relaciones con Estados Unidos son sólidas. No ha habido ningún problema tanto económico como político y yo espero que así sean las relaciones con los Estados Unidos. Honduras se ha sumado al bloque de Nicaragua, Cuba e Irán en solidarizarse con Nicolás Maduro. La cifra convierte a Maduro en el objetivo con mayor recompensa en la historia estadounidense, superando incluso a líderes terroristas internacionales. El país deberá navegar en las próximas semanas para determinar si esta postura fortalece su independencia regional o en todo caso compromete su futuro económico. Mario Landa, Telenoticias. Más adelante le informaremos. Manuel Zelaya dice no hay ambiente para constituyente, pues debe pasar por un pacto al que se oponen los trogloditas.
Pero antes, su pasión por las plantas se convirtió en la tabla de salvación de Jennifer Vargas al no poder ejercer su profesión por desafíos en su salud. Así surgió Floral House, un emprendimiento que ha encontrado en muchas casas el espacio para la planta de su preferencia. Es el emprendedor de esta noche. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Jennifer, con especialidad en ingeniería en sistemas, dejó su profesión por asuntos de salud, pero esto no impidió que buscara una manera para sobrevivir. Así nació Floral House y hoy vive rodeada de plantas. La idea comenzó como por las plantas, por el gusto y el amor a las plantas, y pues como todos y como me dijeron en algún momento, siempre hay alguien en casa que quiere plantas, mamás, abuelas, señoras, en la escuela siempre nos piden, entonces de ahí surge la idea. Cuando ya no pude ejercer mi profesión, pues me dediqué a esto. Ya hoy con los años, la experiencia que ya tengo, ahora reproduzco parte de mi venta. Gran parte del día la dedica a cuidar las plantas con el fin de que los clientes lleven un producto de calidad, tanto para espacios al interior, así como para el exterior. Yo les garantizo el producto que yo vendo porque está preparado desde cero conmigo, y lo que no, pues estoy 100% segura de la calidad del producto que traigo. Tengo mis páginas, mis redes sociales en Instagram, Facebook, WhatsApp como Floral House. Y tengo mi WhatsApp que es 9669-7383. Como amante de las plantas, cuida del medio ambiente. Por eso muchos de los recipientes que utiliza son reciclados. Los troncos también que encuentro en el medio ambiente, en la playa, en las montañas, en la orilla de la calle, los recojo y les pongo plantas o suculentas según el caso. Una manera de ayudar al medio ambiente, ¿verdad? Y contribuir un poco a la economía de cierta manera también, porque resulta ser un poco más accesible el precio a la venta. Para ella no hay límite. Comercializa desde plantas frutales, florales y aromáticas. En Educación Financiera te ofrecemos una guía de consejos para que puedas construir tu propio patrimonio. Recuerda que ahorrar no es lo mismo que invertir y es clave que comiences a explorar los fondos de inversión para cumplir esos sueños gracias a tus ingresos. Educación Financiera es presentado por Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. Consejos para construir tu patrimonio. Define tus metas financieras, corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, un viaje en un año puede ser una meta a corto plazo. Una maestría en 3 años puede ser una meta a mediano plazo, y esa casa que tanto quieres a 8 años puede ser un objetivo a largo plazo. Crea un presupuesto mensual detallado con cada gasto para no perder nada de vista. Llevar un registro y catalogar los consumos entre vivienda, comidas, estudios, ropa para ir analizando recortes del gasto en exceso que afecta a tu patrimonio. Guarda al menos el 10% de tus ingresos para ahorro o inversión. Cada mes guarda este porcentaje para invertir e ir construyendo tu patrimonio. Crea un fondo de emergencia con al menos 3 o 6 meses de gastos mensuales. Si perdieras tus trabajos, debes tener este respaldo. Revisa tus suscripciones. Cancela las que no uses. Haz una lista de todas esas suscripciones y deja solo las que uses a diario y te agreguen valor. Aprende a diferenciar entre activos y pasivos. Esto te ayudará a entender que tu patrimonio son tus activos, bienes que posees, menos los pasivos, que son las deudas, para entender dónde estás para estabilizar tus inversiones. Yo sé que usted está pendiente de lo que está pasando en el reto del sabor. Este segundo programa estuvo cargado de muchas emociones, de muchos desafíos, tensiones y por supuesto, en este resumen que le presentamos a continuación, los participantes tuvieron que recrear 3 populosas comidas callejeras, pastelitos de perro, chuleta con tajadas y tajadas con carne, algo muy catracho. El reto del sabor continúa. La tensión y las emociones estuvieron a flor de piel.
Los 10 famosos enfrentaron su último reto todos juntos, reinterpretar 3 clásicos de la comida callejera hondureña. Pastelitos de perro, chuleta con tajadas y tajadas con carne que fueron definidos por sorteo. Mientras algunos celebraban su suerte, otros se complicaban en la cocina. La noche estuvo marcada por momentos inesperados. Elton incendió un sartén, Cirey compartió su aguacate con polache y la More conmovió al hablar de la historia detrás de su plato. Sin embargo, la controversia la protagonizó Yariela, quien colocó un ingrediente extra fuera de tiempo, convirtiéndose automáticamente en la primera sentenciada de la noche con jueces más estrictos que nunca. La ganadora de la inmunidad fue Ana Alvarado, gracias a un platillo inspirado en la cocina dominicana y hondureña. Los sentenciados al reto corto fueron Ana Suazo, Yariela y Faco, quienes tuvieron solo 10 minutos para preparar una baleada. Finalmente, Faco se convirtió en el primer eliminado del programa, despidiéndose entre lágrimas y abrazos. La segunda gala cerró con emociones encontradas. Una nueva inmunidad, el primer adiós y la competencia culinaria más intensa y divertida de la televisión hondureña. Si te lo perdiste, puedes ver la repetición en www.elretodelsabor.com, un programa que se transmite todos los domingos a las 8 de la noche por Canal 5, El Líder. En entrevista con HRN, el coordinador general del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, señaló que los trogloditas y analfabetas son los que pueden oponerse a una Asamblea Nacional Constituyente, pero aceptó que en este momento no hay fuerza para convocarla. Porque no se puede hacer una Asamblea Nacional Constituyente sin un pacto entre las fuerzas políticas. Y las otras 2 fuerzas políticas conservadoras que tienen más de 130 años, responsables del atraso, de la vileza, del saqueo, de la sinvergüenzada en que se ha gobernado Honduras, y que por eso me sacaron a mí, me expulsaron del país, porque no soy igual a ellos, porque somos diferentes a ellos. Esas 2 fuerzas políticas se oponen. Y se oponen, ¿sabes por qué? Porque están muy satisfechos con la forma en que las leyes hondureñas han legalizado la corrupción, han legalizado el deterioro moral de la sociedad hondureña. Zelaya también se refirió sobre las últimas encuestas e indicó que las lidera la candidata presidencial Rixi Moncada. No obstante, admitió que esa ventaja no es con la mayoría, como quisieran. Ahora se estiman estas encuestas que dan por teléfono. El espacio de liderazgo que presenta Rixi y tendencia de votación es mayor que ellos, no con una gran mayoría como quisiéramos nosotros, pero es mayor que los 2 jurásicos de los partidos tradicionales. El coordinador general de Libre, por último, enfatizó que Libre no es quien para no permitir las elecciones generales, ya que solo los poderes fácticos pueden hacerlo, ya que en Libre son demócratas y así lo van a demostrar el 30 de noviembre. Para el ex asesor presidencial Marvin Ponce, la dirigencia de Libertad y Refundación, con sus declaraciones ejecutorias y manejo de los fondos públicos, deja claro que su propósito ya no es ganar por la vía legal las próximas elecciones generales, sostiene. Yo siento que ya la vía electoral la abandonaron. No están trabajando en un discurso propositivo, en un discurso de país, en un discurso abarcativo. No están planteando la realidad nacional, ni siquiera están haciendo un gobierno acelerado para poder buscar que el pueblo crea en ellos nuevamente y que les dé respuesta. Entonces yo siento que están estructurando en dos niveles. El primer nivel, que creo que está orientado a parar las elecciones. Según Ponce, todo indica que en Libre nadie manda y todos se disparan con declaraciones temerarias y lapidarias para las aspiraciones electorales de ese partido político. Tampoco nadie se interesa por tapar los enormes escándalos de corrupción, así como no se ve el interés de quedar bien con el voto independiente, un factor decisivo en las urnas, asegura. Bueno, hay más del gobierno y de Libre. Los dirigentes de Libre perdieron el norte y muchos pretenden actuar como caudillos, cuestiona Rodolfo Pastor Fasquel. Rodolfo Pastor Fasquel es el actual embajador de Honduras en Corea del Sur y además ex miembro del Tribunal de Libre, del Tribunal de Honor de Libre.
y ha hecho autocríticas y críticas. Autocríticas al Tribunal de Honor y críticas al partido del que él conforma el Tribunal de Honor. Atentos a estas declaraciones de Rodolfo Pastor Fasquel en los próximos minutos. El embajador de Honduras en Corea del Sur, Rodolfo Pastor Fasquel, en su condición de exmiembro del Tribunal de Honor del Libre, se refirió a la carta enviada al coordinador general Manuel Zelaya, en la que además de lamentar el desmantelamiento de ese órgano interno que se quedó con apenas uno de sus integrantes por las renuncias del resto, cuestiona que muchos de los dirigentes del Libre estén enfocados únicamente en las elecciones y eso los ha hecho perder el norte. Se olvidan del principio y del fin, están instalados únicamente en la lucha electoral y eso es fatal, ¿verdad?, para el partido, porque el partido entonces eso pierde su norte, pierde su origen, se desnaturaliza su origen y pierde su norte, su propósito, que es gobernar eficazmente para el bienestar de toda la población, para el bien común de la gente. Pastor Fasquel indicó durante el foro Frente a Frente que la crítica emitida en el documento del Tribunal de Honor va para todas las personas dentro del Libre que pretenden actuar como caudillos. Libertad y Refundación cayó en las trampas del poder, reconoce el ex magistrado de su Tribunal de Honor, Rodolfo Pastor Fasquel, para quien las malas decisiones de sus líderes encaminaron al partido por la vía rápida de la corrupción y el clientelismo dañino. Se ha perdido el rumbo que llevábamos de efectivamente construir un partido democrático para que se construyera una democracia política, ¿verdad?, ciudadana en el país, y que nos hemos convertido en otro organismo como los partidos tradicionales, abocado únicamente a la obtención de triunfos electorales que nos iban a dar posiciones y que nos iban a dar pues recursos y ventajas frente al resto de este rumbo equivocado que ha generado efectivamente actos de corrupción. Eso no lo estamos inventando nosotros, ¿verdad? Pero el rumbo del Libre todavía puede corregirse, según Pastor, siempre y cuando respeten a su institucionalidad interna como el Tribunal de Honor, que prácticamente quedó disuelto tras la desbandada de la mayoría de sus miembros, arguyendo la pérdida del norte ético y los ideales democráticos de la refundación. Según lo expresado por el Tribunal de Honor del Libre a Manuel Zelaya, fue cuando comenzaron a emitir resoluciones en contra de diputados, alcaldes y otros funcionarios asolapados por influyentes liderazgos partidarios que inició su marginamiento. No es para menos, el Tribunal de Honor llegó a recomendar en 2024 la expulsión del alcalde de Tocoa, Adán Funes, a raíz de la avalancha de acusaciones en su contra por corrupción y narcotráfico, pero se mantiene como miembro activo, al igual que Carlos Zelaya, cuya renuncia del Libre tampoco se discutió en la asamblea celebrada en mayo como se prometió, mientras la congresista Isis Cuellar, vinculada al escándalo de corrupción en Sede Sol, hasta fue recibida con honores en casa presidencial el fin de semana, pese a que en teoría se le separó de Libre y de su cargo en el Congreso sin haber pasado por el Pleno. Este analista se pregunta si Libre alguna vez tuvo norte ético, puesto que desde su constitución pretendió ser diferente, sin abandonar las viejas y sucias prácticas del bipartidismo tradicional que tanto cuestiona. Libre no es diferente y solo lo sería en la medida en que funcionan algunos principios como es la democracia interna, como es, digamos, el tema de la consulta a los miembros de esa organización partidaria y a las instancias de dirección. En escuetas declaraciones sobre el tema, el coordinador general del Libre, Manuel Zelaya, lamentó la divulgación de la carta elaborada por exmiembros del Tribunal de Honor, en vista que su contenido no era adecuado en tiempos de campaña electoral. Lo que está claro para el ex precandidato presidencial del Libre, Wilfredo Méndez, es que el responsable absoluto de la profunda crisis que enfrenta el partido es su dueño, Manuel Zelaya. Le importan más sus intereses y no los del país. Por lo tanto, no importaba el talento, no importaba principios, valores que fuesen a integrar un gabinete de gobierno. Importaba quienes fueran leales absolutamente, aunque estos estuvieran llenos de mediocridad o de contradicción en relación a la ética y a los principios y valores del partido. El Tribunal de Honor puntualizó que en Libre no había congruencia del discurso con el ideario del partido, su comportamiento y el respeto a los estatutos. José Miguel Álvarez, Telenoticias.
La Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras, CONAFE, anunció que suspende la movilización prevista para el próximo 13 de agosto. La decisión tomada por unanimidad en su Asamblea General responde a la prioridad de respaldar causas comunes como la libertad, la paz y la democracia. La organización confirmó que se sumará a la convocatoria nacional realizada por las iglesias católica y evangélica, que llaman a una caminata de oración y unidad en todo el país. Afirman que este respaldo busca fortalecer el mensaje de concordia y sumar su capacidad de movilización a una causa que consideran de interés nacional. En su comunicado, CONAFE invitó a patronatos, federaciones y a la población en general a participar activamente en la jornada, ejerciendo su derecho ciudadano de forma pacífica y demostrando que ante los desafíos que enfrenta el país, la unidad del pueblo es su mayor fortaleza. La exrectora Julieta Castellanos presentó este lunes un análisis que describe cómo el Partido Libre pasó de enfrentar una crisis interna por denuncias de corrupción y fracturas políticas a centrar su agenda en descalificar la caminata convocada por la Iglesia Católica y la Confraternidad Evangélica para el 16 de agosto. Recordó que las tensiones dentro del Libre se agudizaron tras investigaciones que vinculan a diputados oficialistas con el uso irregular de fondos sociales y que la crisis en el Consejo Nacional Electoral profundizó la división política. En su pronunciamiento, Castellanos compara la postura actual del Libre con episodios históricos donde figuras de la Iglesia en Centroamérica desempeñaron un papel clave en la denuncia de violaciones a derechos humanos, incluso a costa de sus vidas. Advierte que la izquierda hondureña vinculada al partido en el poder ha pasado de beneficiarse del acompañamiento de líderes religiosos a confrontarlos y deslegitimar su papel en la defensa de la democracia. Finalmente, Castellanos alertó sobre la delgada línea entre la defensa de los derechos civiles y políticos y su uso con fines partidarios. Reiteró que estos derechos son inherentes e irrenunciables para las personas, no patrimonio de los partidos políticos, y subrayó que atacar o desacreditar a quienes los ejercen debilita la institucionalidad democrática del país. La cuenta regresiva para la caminata de oración por Honduras ya comenzó. La iniciativa impulsada por la Conferencia Episcopal y la Confraternidad Evangélica se realizará de forma simultánea en los 18 departamentos. Los organizadores esperan la participación de unas 200,000 personas de más de 40 municipios del país para pedir por la paz, la unidad y la democracia. Pero lo que está viviendo Honduras, creemos que la gente se está sumando. Yo espero que tengamos más de 200,000 personas a nivel nacional. Solo en Tegucigalpa esperamos más de 65,000 y en San Pedro alrededor de 80,000 han dicho presentes. Vamos a estar en cadena con todos los demás departamentos y los municipios para que se comience. Y tendremos en la caminata tiempo de oratoria, va a haber alabanza, va a haber adoración, con pancartas elusivos a la paz, a la reconciliación y a la democracia. En Tegucigalpa la cita es este sábado a las 2 de la tarde. El recorrido iniciará en la Plaza de las Banderas frente a la Universidad Nacional y concluirá en el Estadio Nacional, donde se leerá un comunicado conjunto de las iglesias católica y evangélica, se entonará el himno nacional y se cantará la canción insigne de la caminata. Sin embargo, la propuesta no cuenta con el respaldo de todos los sectores. En una campaña política, las fuerzas que están compitiendo deberían de ser específicamente las fuerzas que manda la Constitución, los partidos políticos. Cuando aparecen otras fuerzas en la campaña política, en vez de unir, dividen. Desde la Iglesia Católica, este párroco de la colonia 21 de octubre llama a no politizar la jornada, evitando portar banderas de partidos y priorizando el pabellón nacional como único símbolo. Insta también a centrarse en los mensajes que fortalezcan la paz y la verdad, que serán los protagonistas de la caminata. Los pilares de la paz son la libertad, la justicia, la verdad y el amor. Y entonces, ¿qué pedimos en esta oración? Que en nuestro país, para las próximas elecciones, reine la verdad, la transparencia, y entonces tendremos paz. No va contra ningún partido político, ni a favor de ningún partido político, ni en contra del gobierno, sino orar por todos, orar por toda nuestra nación, para pedirle al Señor misericordia. Este sábado miles de hondureños caminarán con la fe como bandera. La pregunta es si en un país tan dividido la paz puede ser un punto de encuentro y no otro motivo de confrontación.
Cada paso que da el padre franciscano Leopoldo Serrano en su cuarto día de caminata es por amor a Honduras, para que se mantenga la paz. Su meta final es reunirse en Tegucigalpa con los candidatos a la presidencia para que en las próximas elecciones se garantice la paz con una campaña sin insultos y con elecciones limpias y transparentes. Así encontramos al padre Leopoldo Serrano, bajo un puente en el municipio de Potrerillos, y a sus pies dan muestra de lo que significa caminar más de 100 kilómetros desde la entrada a Copán, de donde salió el pasado viernes. Descansa por unos pocos minutos cuando ya su cuerpo no da para más. Pero luego, aunque despacio, retoma la caminata que ha emprendido hacia la capital del país. La fe en Dios, que es el que me va a hacer llegar hasta Tegucigalpa, esperando de que los presidenciables, los candidatos, me puedan escribir y que tomen la decisión de reunirse conmigo para hablar de una forma muy positiva, sin resentimiento. Quiere pedirles personalmente por una campaña de altura, sin insultos ni ofensas. Exactamente, ese es el punto. Yo como hondureño no quiero ver que mis hermanos que son candidatos a la presidencia se estén insultando entre ellos. Muchas de las cosas puede ser que sean ciertas, de las acusaciones que se hacen en público, puede ser que sea cierta, pero eso se arregla en un tribunal, no solamente hablando, acusando a alguien. En esta reunión que yo quiero que tengamos, nadie va a hablar mal de nadie, no, todo lo contrario, es hablar bien de cada uno, porque si los 5 se lanzan de candidatos es que tienen algo bueno y que se sienten fuertes. Otro de sus objetivos es que las elecciones sean limpias y transparentes. Para que no haya fraude, que ninguno de ellos haga fraude, ninguno de ellos, porque no pueden ser presidentes a base de fraude. Eso es robar. Desde allí empiezan robando elecciones. El padre Serrano pretende llegar caminando en unos 6 días a la capital del país. Espera que el sacrificio no sea en vano y que los presidenciables acudan a su llamado. Más adelante le informaremos para cumplir promesa de las autoridades del Seguro Social de eliminar en 5 meses la mora quirúrgica. Deberán ejecutarse un promedio diario de 50 cirugías y otras 100 diarias en San Pedro Sula. Pero antes, incrementos en el precio de la carne de pollo y la medida de frijol no están autorizados, advierte el gobierno. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. Las autoridades de la Dirección de Protección al Consumidor informaron este lunes que no existe autorización para que en los mercados se aplique un incremento en el precio del pollo y en el costo de la medida de frijol. Se está hablando mucha especulación y por eso nosotros pues hoy el Banasupro y el IMA se está vendiendo la medida de frijol a 80 lempiras que sale a 16 la libra y a 25 la medida de maíz que sale a 5 la libra. Días anteriores se firmó un convenio con las empresas avícolas donde se acordó el no incremento al precio del pollo. Se mantiene el precio del mismo en ferias y mercados y supermercados. El funcionario también dijo que hay requerimientos fiscales por especular con los precios de los productos de la canasta básica familiar contra dirigentes de los mercados y además contra un periodista de quien no especificó su nombre. A este día ya hay 3 personas que se les presentará requerimiento fiscal. Un presidente de una feria de Tegucigalpa, a un vendedor, a un comerciante del mercado Dandy, el señor Ferrufino, Edwin Ferrufino, y también a un periodista que desgraciadamente él, utilizando la plataforma del medio de comunicación, sacó una nota que es falsa.
Las autoridades del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IMA y de Banasupro argumentan que hay una robusta reserva estratégica de granos y no ameritan ni se justifican incrementos en el precio del frijol y maíz. Bueno, la renuncia del vicecanciller Antonio García ha provocado diversas reacciones. Una de ellas es la del excanciller de la República, Eduardo Enrique Reina. Y esto es lo que ha escrito en su cuenta de X. Lo más ético cuando una jefa de Estado ha depositado la confianza y el honor en un nombramiento de secretario o subsecretario de Estado es presentar primero su renuncia directamente ante la presidenta. Se merece ese mínimo respeto. El cálculo político no es lealtad. Partido Libre y la Resistencia han tenido ya varios y varias. El pueblo sabe identificarles plenamente. En otra información, para cumplir la promesa de las autoridades del Seguro Social de eliminar en 5 meses la mora quirúrgica de más de 5,000 cirugías pendientes entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, solo en la capital deberán ejecutarse un promedio diario de 50 cirugías y otras 100 diarias en San Pedro Sula en jornadas extendidas de 12 horas, según cálculos preliminares de los expertos. El desafío es mayúsculo, partiendo que a cada rato se reprograman las cirugías por falta de insumos y de medicamentos. Más de 5,000 hondureños esperan por una cirugía que podría salvar sus vidas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, al tiempo que la Junta Interventora promete mora cero en menos de 5 meses. Pero el presidente de la Asociación de Médicos del IS se pregunta si esto es una promesa real o una cortina de humo ante la crisis sanitaria más grave del país. Dirigirse todos sus esfuerzos a evitar que haya mora, es decir, que todos los días se realicen actos, se haga lo que se necesita en el momento y no estar esperando o dilatando los procesos quirúrgicos que los pacientes los urgen. Mora significa es algo que se está haciendo fuera de tiempo, que ya debió haberse hecho y se acumuló. Para reducir la mora quirúrgica a final del año, las autoridades contemplan operar los fines de semana en jornadas extendidas de 12 horas. En Tegucigalpa esperan 1,993 personas por una cirugía y en San Pedro Sula 3,888. Es decir, que en el Hospital de Especialidades de La Granja deben operar en promedio 50 personas cada jornada y 100 personas en el Hospital de la Ciudad Industrial. Hemos iniciado la construcción de un convenio con el Hospital Militar que tiene la posibilidad de podernos atender una cantidad de operaciones no de alta complejidad, sino de mediana complejidad. En el IS, los pacientes y sus mismos trabajadores denuncian constantemente que se reprograman las cirugías por la falta de materiales quirúrgicos, quirófanos dañados e insuficientes especialistas. Es bien difícil esa mora porque no contratan médicos y hay demasiada demanda, y el Seguro Social, que es el supuestamente que debe estar mejor por el pago que hacemos nosotros, no hay. Y esa mora no creo que la saquen. Eso creo que es eterno. Sí, dan las citas como para cuando ya está ya en el cementerio ya. Sí. Algunos pacientes en el seguro esperan desde hace 1 año para ser operados, mientras que otros acumulan ya 6 meses de espera. Aunque el proyecto Cero Mora Quirúrgica al 31 de diciembre del 2025 suena esperanzador, los resultados son como una moneda en el aire ante la escasez de insumos y la falta de personal médico. Carolina Martínez, Telenoticias. Más adelante le informaremos, acusan de presunta estafa al coordinador de campaña de Nasralla en San Pedro Sula. Los deportes son presentados por Apostemos. Apostá y gana en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas.
Bienvenidos a esta sección de Deportes TVC. Motagua destituye a Diego Vázquez como director técnico. Las Águilas Azules del Motagua han publicado un comunicado con el anuncio de que Diego Vázquez deja de ser el entrenador del cuadro azul. 3 derrotas en 3 partidos de Liga Nacional han sido el argumento para tomar la decisión, pese a los 2 triunfos en Copa Centroamericana. Horas después de anunciar su salida, Motagua también comunicó que tiene nuevo técnico. El Fútbol Club Motagua anuncia la incorporación de Javier López como nuevo director técnico de nuestro primer equipo, de nacionalidad española y con licencia UEFA Pro. Javier cuenta con una amplia trayectoria internacional, habiendo dirigido en ligas de España, México y Centroamérica. Reconocido por su estilo ofensivo, presión alta y disciplina táctica, asume desde hoy el liderazgo deportivo del Ciclón Azul. Bienvenido, Javier. Fue parte del comunicado de Motagua. Para más información, conéctese a www.deportestvc.com. El exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas, José Juan Pineda Varela, ingresó a prisión hace unas horas luego que un juez en materia de criminalidad organizada, en audiencia de declaración de imputado, le dictara detención judicial por los delitos de tráfico de influencias y violación a los deberes de los funcionarios. Más temprano, el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal con orden de captura para el exmagistrado Pineda Varela, Ricardo Rodríguez, Douglas Javier Murillo, Santiago Antonio Reyes y Karen Yadira Martínez, todos exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas, a quienes se les acusa de influir en la institución a fin de favorecer a terceros con auditoría, supuestamente con información manipulada. El Ministerio Público detalla que recibió en noviembre de 2023 denuncia anónima donde se manifestaba que en el Departamento de Auditoría del sector municipal del Tribunal Superior de Cuentas, varios empleados por órdenes superiores estaban realizando actos irregulares, como ser la destrucción y ocultamiento de documentos relacionados a finiquitos de algunas municipalidades. Bueno, y el anuncio que ha hecho el vicecanciller de la República, Tony García, está provocando muchas reacciones en el gobierno. Y en su cuenta de ex, Eric Tejada Carvajal escribe: yendo primero a la prensa antes que a la presidenta, asumiendo el discurso del cerco mediático. Tony García deja el gobierno con más pena que gloria, intrascendente su gestión. Hoy su traición es y será amplificada por la oposición. Por cierto, el señor García usó su cargo para promover el tráfico de influencias y que la NE aprobara un contrato que nunca entró a operación comercial. Seguimos en proceso de depuración. Mira cómo es la política, ¿verdad? Así es la política. Sí. Y hablando de política, hoy la autoridad de seguridad se ha enfilado, o los operadores de justicia se han enfilado con un coordinador político de Narrala. La Dirección Policial de Investigaciones ha remitido al Ministerio Público un informe contra el abogado Alex Eduardo Berríos, identificado como coordinador de la campaña del presidenciable liberal Salvador Narrala para la zona noroccidental y atlántica, acusándolo de estafa impropia en perjuicio de una profesional hondureña y de una sociedad mercantil. La denuncia detalla que en 2021 Dulce María Mejía contrató a Berríos para representarla en la reclamación de bienes y acciones empresariales tras la muerte de su pareja sin testamento. El contrato establecía múltiples gestiones judiciales y administrativas con honorarios de $400,000, un bono de éxito de $35 millones y gastos adicionales por $38,000. Según la DPI, Berríos recibió pagos que superan el $500,000, pero no ejecutó más del 70% de las obligaciones pactadas. En cambio, habría presentado demandas sin resultados efectivos, realizado cobros adicionales y manejo de transferencias, depósitos y sociedades mercantiles a su nombre, generando, según la denunciante, un perjuicio patrimonial y la pérdida de control de activos. El informe recoge testimonios, movimientos financieros y documentación notarial que respaldan la acusación y recomienda judicializar el caso. La estafa impropia en Honduras contempla penas de 2 a 4 años de prisión, aumentadas por la magnitud económica del daño, que en este expediente se calcula en millones de dólares.
Hola, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarles. En la actualización de la temporada de huracanes 2025 se mantiene la posibilidad en un 50% que sea por encima de lo normal, que sea normal solo un 35% y que sea por debajo de lo normal un 15%. Así que se mantiene de 13 a 18 fenómenos con nombre, huracanes entre 5 y 9 y entre 2, 5 que pueden ser huracanes mayores. Y va en camino la formación de un huracán mayor. Se ha formado la tormenta tropical Erin en el Caribe o en el Atlántico Oriental. ¿Este sistema qué posibilidades tiene? Pues vamos a repasarlas. Por ahora tiene vientos de 75 kilómetros por hora. La trayectoria que estará siguiendo es la que estamos observando para los próximos días. Para el día jueves se podría convertir en huracán y el día sábado sería un huracán mayor mientras ya se mueve al norte de las islas del Caribe, las islas mayores como Puerto Rico, República Dominicana. Así que es un sistema que puede justamente ingresar a la estadística como uno de los primeros huracanes mayores de la temporada. Para este amanecer de martes, abundantes lluvias sobre la región oriental del país, específicamente en el departamento de Gracias a Dios, y las lluvias pueden abarcar algunas zonas de Colón y Olancho. Y luego en el transcurso de la jornada irá aumentando la humedad sobre el territorio hondureño. Aquí vamos de nuevo con el mapa de proyección. Mira usted la cantidad de humedad ingresando en el departamento de Gracias a Dios y luego se dispersa en el resto del territorio. Por eso hay posibilidades altas de precipitación con los acumulados mayores ahí precisamente en el departamento de Gracias a Dios y que pueden acercarse a los 40 milímetros de acumulados en esas 24 horas. La altura máxima del oleaje a 1.9 en el litoral Caribe y esperamos un poquito por encima de los 2 metros en la salida del Golfo de Fonseca, con temperaturas que van elevaditas a 35 en la zona sur, 31 aquí en el centro, hasta 33 en zonas de Lloro, 35 en el Valle de Sula, 34 en zonas de Santa Bárbara y máximas de 30 en la región oriental, que reportará mayor abundante humedad para esta jornada. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, dejamos una tercera parte de la agenda noticiosa para hoy. Rolando Barahona se une al Partido Libre. ¿Quién es Rolando Barahona? Es un diputado del Partido Nacional. Imagínense ustedes lo que está pasando en el país. Rolando Barahona se une al Partido Libre. Se viene una guerra reputacional por empresas que ofertarán para el TREP. Adelanta el experto electoral Héctor Escoto. Ya les vamos a informar en el transcurso de las próximas emisiones sobre el cronograma electoral, si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Sí. Ya informamos que han acusado de presunta estafa al coordinador de campaña de Narrala en San Pedro Sula, que la UACNUD exige proteger la libertad de expresión en Honduras ante recientes ataques a la prensa. Defensores de Honduras advierten deterioro a la libertad de expresión ante amenazas a periodistas. Lo ha manifestado el presidente de nuestro Colegio de Periodistas, Juan Carlos Sierra. Hoy, al menos 100 paquetes de supuesto clorhidrato de cocaína se decomisaron tras el desmantelamiento de un centro de distribución de droga de la MS-13 en una zona montañosa de Cofradía Cortés. Mientras se dirigían a su negocio de venta de ropa, una pareja fue asesinada este día en Catacamas, Olancho, por desconocidos. Bueno, y hoy la subsecretaria de Salud ha dudado del 0 homicidios que la Secretaría de Seguridad manifestó en el fin de semana. Bueno, se nos quedó buena parte de la agenda, sí, de la agenda, pero así es, la primicia o la información de último momento. Lo inmediato. Lo inmediato. Lo inmediato predomina en los medios de comunicación. Cerramos la emisión con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Este regreso a clases renueva tu estilo en Óptica Santa Lucía. Presenta tu carnet o matrícula y recibe 25% de descuento en aros oftálmicos. Subsecretario de Relaciones Exteriores Antonio García presentará su renuncia este martes por no estar de acuerdo con políticas de la administración Castro. Fallece senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Colombia se estremece y comienzan las honras fúnebres. Acusaciones contra Maduro son infundadas, dice Manuel Zelaya. Expertos prevén deterioro entre relaciones Honduras y Estados Unidos por respaldo al líder del cartel de los soles.
Clientelismo y corrupción desplazaron el norte ético de Libre, que lleva rumbo equivocado, afirma embajador Rodolfo Pastor, ex integrante del Tribunal de Honor. Caminata de oración por la paz y la democracia en Honduras espera aglutinar a unas 200,000 personas a nivel nacional. Crecen expectativas y entusiasmo.